Me voy presentando y les voy contando la dinámica. Así que bienvenidos a todos los que son parte por primera vez del Círculo de Estudios Antiespecistas, estas actividades. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala, soy el fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas, que tiene su base en Argentina, pero es una red que se teje diariamente en toda Latinoamérica y más allá, en nuestro territorio, en nuestra Via Yala. Estamos cumpliendo 3 años, así que es un espacio bastante emergente y nuevo, pero con muchas ganas y con mucha fuerza. Tenemos nuestras actividades trimestrales y tenemos otras actividades también en otros días, en otras eh, posibilidades de horario, etcétera. También tenemos actividades presenciales. En fin, es un espacio que está tejiendo redes desde el antiespecismo, con una mirada crítica, política, transversal, multidimensional. Así que el conversatorio de hoy está enmarcado en ese lugar, en ese espacio. Por eso ahora las compañeras se van a presentar, van a hacer su exposición, puede haber un espacio para las preguntas, para el debate, para la charla, para la crítica, de eso se trata el círculo. Bueno, antes de que comiencen las compañeras, hago esta breve introducción y quiero dejar una suerte de redacción, que hay un veganismo que se viene construyendo con un antiespecismo que no es el habitual, que no va lo que ya conocemos, ¿no? De lo impuesto, de lo mainstream, como le queramos llamar, ahí como por el underground, fuerte, subterráneo, un antiespecismo que tal vez crece en los barrios, crece en zonas marginales, crece con miradas interseccionales feministas, y obviamente hacen hincapié en la politización de la causa animal, que tal vez no está todo el tiempo con miles de seguidores en las redes sociales, Instagram, TikTok, o no serán las más, tal vez, como más convocatoria, pero que refuerzan y traen en discusión cuál es la dirección y cuál es el lugar que queremos para un nuevo paradigma donde los demás animales, así como todas las minorías oprimidas, están siendo obviamente ultrajadas, asesinadas, ¿no? Y también cómo vemos como día a día se profundiza la crisis gracias al capitalismo. Entonces, hablar de un veganismo no hegemónico, un veganismo que crece de abajo hacia arriba, que se busca historizar, que no es abstracto, que además se repiensa, que piensa también no en la descripción de qué es el especismo, sino también se pregunta de dónde surge el especismo. Bueno, nos lleva a estos debates necesarios y nos invita también a seguir construyendo de abajo hacia arriba, y en asamblea, en espacios como este, como en el círculo, qué es lo que queremos. Entonces, es mega importante el día de hoy este conversatorio, además de todas las otras actividades que hacemos, que justamente es para eso, para poder unificar el marco teórico con el activismo y a la vez crear esta tendencia que nos pueda permitir eh, llevar ese lugar, ese debate y salir del lugar marginal, de ese lugar de nicho que tiene el veganismo, en el día de hoy asociado, ¿no? Por sobre todo a lo que se acostumbra, a lo que se quiere caracterizar. Entonces, muy contento por la actividad de hoy. Este es mi redacción, les voy a dejar el espacio a las compañeras que se van a ir presentando, van a hacer su presentación. Luego de todo eso, vamos a abrir para las preguntas, el debate. Ahí, por favor, se van anotando en el chat, yo voy a tomar nota, donde se van a expresar. Y esto tiene la posibilidad de después quedar en nuestro canal de YouTube y para seguir compartiendo. Así que les felicito, les agradezco a las compañeras que van a estar hoy. Victoria de Argentina, está Sofía Dumas de México, está Lidia. Bueno, a ellas se van a presentar mejor que ellas, así que cedo la palabra. Bueno, hola.
Primero que nada, muchas gracias por estar acá y muchas gracias al Círculo de Estudios Antiespecistas por la invitación y por el espacio. Me parece que es sumamente importante no solamente crear estos espacios, pero sobre todo poder mantenerlos, sobre todo en este momento en particular. Pero bueno, para quienes no me conocen, yo soy Victoria, me dicen Vic, soy fotógrafa y también estudio comunicación social y tengo 32 años y soy vegana desde que tengo 17 años, así que más o menos calculen cuántos años que soy vegana porque no lo quiero decir en voz alta. Y lo bueno de ser vegana después de tantos años, pero mantener el consumo personal, es que con el tiempo me fui cuestionando algunas cosas que el veganismo nos decía o nos decía como convencional y que quizás en realidad no son tan convencionales. Pero bueno, después voy a expandir un poco esta idea, dejo a mis compañeras que se presenten. Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y coincido con Vic en que lo importante y retador muchas veces es sostener los espacios, así que me alegro mucho poder estar acá. Es la segunda vez que participo en un encuentro de este tipo. Pues mi nombre es Lidia, nací en Guatemala, pero me encuentro viviendo en la Ciudad de México. Y en los últimos 4 años estoy haciendo una investigación sobre feministas antiespecistas, así que desde ahí viene mucho de lo que les voy a compartir hoy, de lo que he aprendido definitivamente que ha sido un antes y después para mí. Y voy a cumplir ya casi una década de nombrarme como vegana y también de nombrarme como feminista, así que esas son las dos causas que me mueven y que han ido de la mano en estos últimos tiempos de mi vida. Así que será un gusto poder compartir con ustedes hoy. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias al Círculo de Estudios Antiespecistas por esta invitación y por compartir este espacio con mis compañeras Lidia y Vic, que realmente eh, es un honor estar aquí con ellas. Si no me conocen, bueno, soy fotógrafa y activista por la liberación animal, radico en México. Y tengo ya algunos años documentando lo que es la explotación a otros animales, pero mi enfoque ha cambiado completamente desde que inicié el proyecto de Clamor de Libertad a lo que es ahora, ¿no? Precisamente por lo que comentaban mis compañeras anteriormente, ¿no? Porque va uno deconstruyéndose y va uno reconociendo la necesidad y que porque es una imperiosa necesidad de poder transmitir y difundir un veganismo que sea para todos y vaya, y bueno, que hay que sí, a mí al principio no me hacía, no me hacía conexión, ¿no? Esta parte, pero ya les platicaré en mi presentación cómo fue que pude darme cuenta que el veganismo hegemónico en el que yo me formé no era lo que yo quería para mí, para mi proyecto y mucho menos para los demás animales. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, empiezo yo. Lo único que voy a necesitar una pequeña ayuda extra para compartir mi presentación. Igual es bastante simple. Ahí va, muchas gracias. ¿Podés bajar un poquito? Ahí va, perfecto. Bueno, como le decía antes, hace un rato, bueno, yo soy Victoria, soy vegana hace muchos años y en un momento particular de tantos años de activismo vegano, me empecé a hacer un poco el cuestionamiento sobre qué implicaba realmente el veganismo más allá del consumo personal. Y también abrir un poco a la pregunta sobre si existe algo más allá dentro del veganismo que nuestro consumo personal. Em, en la siguiente diapositiva, si podés pasar, Lidia, hago también un poco esta pregunta, ¿no? ¿Vegana o antiespecista? Y en algún momento de mi activismo vegano me empecé a rechazar mucho la identidad de vegana, no particularmente porque empecé a dudar de mi consumo vegano, pero sí me empezó a hacer mucho ruido lo que implicaba el veganismo a nivel internacional y lo que yo me identificaba dentro de ese veganismo, más allá del consumo personal.
Pero al mismo tiempo, el término especista, perdón, el término antiespecista no es un término que sale mucho de los círculos académicos de personas antiespecistas. Entonces, una manera que tengo de identificarme mejor es, soy una vegana política. Porque al decir soy una vegana política, me da también un lugar para empezar a diferenciar qué es el antiespecismo a qué es el veganismo. Por lo que yo entiendo que es el antiespecismo es una postura política contra el especismo. Muchas veces muchas personas veganas pueden identificarse como veganas y no tener realmente una postura política o ni siquiera entender cómo implica o qué significa la opresión hacia los demás animales. Muchas veces el veganismo se reduce a algo superficial como bueno, yo consumo cosas veganas y ya está, ¿no? Por el otro lado, el antiespecismo sí tiene una postura política fuerte en rechazo al especismo y yo en lo personal me siento mucho más identificada con eso. Pero como decía antes, es una palabra muy académica, así que mucho más fácil decir, bueno, soy una vegana política y eso me da pie para preguntar, ¿existen otros tipos de veganismos más allá que el consumo personal? Siguiente diapositiva. Y bueno, y acá quiero hablar un poco, no sé si alguien habrá escuchado o no, sobre el término veganismo blanco. Hace poco hubo una polémica, una discusión en redes que me parece muy interesante sobre el veganismo blanco, ¿no? Esta activista yo no la conozco particularmente, pero hizo una crítica muy fuerte hacia el veganismo blanco y obviamente un montón de personas veganas automáticamente empezaron a atacar. Esta activista es una activista transfeminista, antirracista, y muchos de los comentarios que recibió de otras personas veganas eran con insultos racistas, con insultos transfóbicos, pero más que nada quiero empezar a preguntar qué entendemos nosotros que es veganismo blanco, porque a raíz de esto se me ocurrió preguntarle a algunas personas veganas en redes sociales qué es lo que pensaban a raíz de esto, y muchas personas veganas me respondían muy enojadas con esta persona, como no, no puede ser, no está entendiendo el veganismo, qué es el veganismo blanco. Entonces, realmente, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de veganismo blanco? El llamado veganismo blanco es lo que entendemos del veganismo lo más superficial. Es un veganismo que nos vende la idea de que la única posible solución contra el especismo o contra la explotación hacia los demás animales es consumir vegano. Es la idea superficial de que la explotación animal solamente se simplifica con consumir vegano y ya está. Pero además de esto, este veganismo blanco, esta forma de activismo simplista que tiene, es también de no cuestionar otros sistemas de poder, ¿no? Que sostienen además los demás animales. Por ende, el veganismo blanco termina siendo algo muy limitante incluso para los demás animales también. Si podés pasar a la siguiente diapositiva. Y es importante también especificar por qué se llama veganismo blanco, o sea, porque por el nombre parece automáticamente como, bueno, estamos insultando personas blancas por ser blancas veganas. No, no tiene nada que ver con eso. El veganismo blanco tiene que ver específicamente hacia dónde va apuntado el veganismo blanco. El veganismo blanco, en su gran mayoría, va apuntado a un determinado tipo de persona que es un hombre blanco de clase media alta y si es posible de Europa, muchísimo mejor. Entonces no tiene que ver tanto con quién transmite este mensaje, sino para quién va dirigido, ¿no? Y al no tener en cuenta otros sistemas de poder, el mensaje siempre es muy limitante porque no tiene en consideración qué otras personas tienen dificultad para acceder a un veganismo más allá del consumo personal. Y bueno, acá me parecía que estaba bueno agregar algunos ejemplos, ¿no? El veganismo blanco, como decía hace un rato, se enfoca en cambiar consumos personales, no cuestionar los sistemas de poder y listo. Y se me ocurrió estos tres ejemplos. La primera imagen es de un activismo por los derechos animales en Buenos Aires, donde hay una chica con un cartel que dice ningún animal es nuestro esclavo. Que son frases que son muy particulares del activismo vegano como parte de convencional. Hay muchas personas veganas que para hablar de derechos animales sienten que tienen que hablar en términos de comparación. Vamos a comparar a los demás animales con la esclavitud para que la gente entienda mejor. Y muchas veces termina generando el efecto contrario, termina generando mucho más rechazo justamente por la desconexión con la realidad. Otro ejemplo de veganismo blanco
es una organización en Argentina que se llama Unión Vegana Argentina, que es muy particular también esta cuestión del veganismo blanco, porque mientras por un lado se plantea que no se quiere o no se busca pensar sobre otras estructuras de poder o sobre cuestiones políticas, porque no hablemos mucho de eso, porque se puede complicar, hay en ciertas partes que parece que sí está bueno, como por ejemplo en este caso la Unión Vegana, que hizo un comunicado especificando por qué el veganismo no es woke, en base a que había muchas personas, en Argentina hablo, militantes de gobiernos de extrema derecha hablando como el veganismo es algo mezclado con la agenda woke y toda esta cuestión de derechos humanos que hoy por hoy parece muy extraño, ¿no? Y por el otro lado también, por muchos años, el gobierno de Israel usó como herramienta el veganismo para vender no solamente Israel como lugar de turismo donde había muchos locales de comida vegana, sino también como parte del ejército. O sea, una de las grandes herramientas de comunicación de Israel por muchísimos años fue hablar de cómo en el ejército de Israel podían darte comidas veganas, podían darte la misma ropa del ejército, pero con opción de cuero vegano, lo cual a nivel político es increíble, porque muchas de las personas que están en contra de la interseccionalidad, estas cuestiones no les parecía tan extraño, ¿no? Y esto también es parte del veganismo blanco, porque veganismo blanco implica no tener ninguna otra consideración. Entonces, de la misma manera que yo te puedo decir, o le puedo decir a una persona X, hacete vegano, go vegan, el ejército de Israel también decía go vegan, venía el ejército. Entonces, es como, es interesante también poder plantear la falta de crítica y cómo eso también termina perjudicando a los demás animales. En la siguiente dispositiva, voy a hablar un poco de interseccionalidad. Me parece una palabra como que da un poco de miedo, pero la verdad es un poco más sencillo de lo que parece. Si yo les digo interseccionalidad y veganismo, ¿qué es lo que piensan? ¿Se les ocurre algo? ¿Rechazo? ¿Algo que digan no, nada que ver? ¿Sí, puede ser? ¿Qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra interseccionalidad? Yo en lo personal, sentido común, gracias. Bueno, por ahí, bueno, genial, buenísimo, sentido común, me sirve. Bueno, primero que nada, la interseccionalidad, para dar un poco de contexto, es una teoría que nace de un concepto de esta bellísima mujer que se llama Kimberly Crenshaw, perdón por mi mal inglés, que es una académica que empezó con este concepto en base al feminismo negro. ¿Por qué hablo de feminismo negro? Porque las feministas negras, alrededor de los 80, se empezaron a dar cuenta de que lo que entendían como feminismo en ese momento no las estaba ayudando, no las estaba ayudando mucho, porque en ese momento lo que era el feminismo, que hoy entendemos era un feminismo blanco, solamente tenía en consideración los problemas relacionados al género, pero las compañeras feministas que eran negras tenían otros problemas más allá del género que las feministas blancas no tenían en consideración. Y en base a esas cuestiones se crea el concepto de interseccionalidad, que básicamente lo que apunta es a entender de que una persona puede experimentar diferentes discriminaciones en base a sus características, que para entenderlo un poco más claro, en la primera imagen es como un círculo súper conocido sobre la teoría de interseccionalidad, que está en inglés pero se entiende bastante bien. Arriba está como privilegio, abajo no privilegio, y hay como ciertas categorías que pueden parecernos súper simples o capaz un poco más complejas, como bueno, heterosexual, arriba, privilegio, abajo, lesbiana, gay, bisexual, todo el resto de la comunidad LGBT. O sea, y si se empiezan a fijar, yo por ejemplo, no sé, soy mujer, eh, pero no soy heterosexual, pero bueno, ahí voy a encontrar un montón de cosas en común que modifican mis experiencias de vida, que esto era algo que hacían mucho hincapié las feministas negras, que las feministas blancas en ese momento tenían en cuenta. Pero al no tener en cuenta las experiencias, la doble discriminación que estaban sufriendo las feministas negras, las feministas blancas de alguna manera
estaban favoreciendo esa opresión que estaban sufriendo. Y de hecho, volviendo un poco para atrás en lo que mencionaba sobre esta activista Micaela, que había hecho esta crítica al veganismo blanco, también hace una crítica muy similar al feminismo blanco. Es basado en la misma idea de dominación. Eh, por eso en la siguiente dispositiva, ahí va, muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre el veganismo mainstream, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que vimos hasta ahora sobre el veganismo blanco, que esto me parece muy importante hablar del veganismo blanco en 2025 y lo que era el veganismo blanco hace 10, 15, 20 años atrás. Porque el debate no es el mismo, porque no es solamente explicar qué es el veganismo blanco y bueno, rechazarlo, sino entender que el veganismo blanco ya se instaló y ya es parte de lo que entendemos como el veganismo mainstream. Cuando hablo del veganismo mainstream, hablo del veganismo que más alcance tiene, ¿no? Lo que primero aparece cuando buscamos veganismo. Y el veganismo mainstream, como decía hace poco, se enfoca exclusivamente en el consumo individual, en hacete vegano, convence a otra gente que sea vegana y listo, no hablemos de nada más. Y además, esto también va combinado con la idea de vender el veganismo como un estilo de vida y hago mucho enfoque en vender porque, por ejemplo, cuando hay debates sobre qué persona vegana es mejor o lo que sea, siempre hablamos en términos materiales, ¿no? Bueno, ¿quién se compró el mejor tofu? ¿Quién se compró la mejor remera que decía vegan de boicot? ¿Quién se compró el mejor shampoo cruelty free o vegan? Y etcétera, ¿no? Es como que gran parte del veganismo está basado en qué material tenemos vegano, ¿no? Y dentro del veganismo mainstream, como decía hace un rato, hay organizaciones muy específicas que tienen un alcance muy importante. No sé si hay algunas organizaciones veganas que se les ocurre con este ejemplo, pero se me ocurrió agregar como ejemplo uno como muy típico del veganismo mainstream, que es la organización Anonymous for the Voiceless, vuelta, perdón por mi inglés, que fue una organización a nivel internacional por los derechos animales que se basaba en, obviamente, el activismo a pie de calle, usando pantallas y máscaras como posiblemente habrán visto, porque es una táctica que se fue copiando de otros grupos veganos, ¿no? La particularidad con Anonymous for the Voiceless, y por lo cual hablo en pasado, es que fue una organización que recibió críticas a nivel mundial, internacional, sobre las prácticas que tenían, porque había muchas quejas de los discursos violentos que tenían hacia determinados grupos de personas que sufren opresión. Particularmente recibieron muchas quejas por mantener discursos transfóbicos y racistas, y en algún momento hubo tantas quejas que dejaron de financiarlos. O sea, ellos recibían mucho dinero de parte de gente millonaria que le gustaba apostar por esta organización, y después de muchas críticas, esa plata ya no está más. Se siguen igual manteniendo, pero ya no son tan activos como antes, pero sí fue algo como muy convencional dentro del activismo vegano. Y abajo, nobleza obliga, agregué a The Save Movement, que posiblemente mucha gente conoce, considerando que The Safe Movement a nivel internacional también es una organización que promueve los derechos animales, con la particularidad de que a nivel externo parece que pudieron expandirse en determinados lugares, en sentido de que hay algunas expansiones de Safe que capaz hablan de otras cosas, como por ejemplo el acuerdo de plantas, y no parecen tener una cosa muy estricta con anti-interseccionalidad, pero lo agrego acá porque de todas maneras su comunicación vegana es muy básica, porque se concentran en visibilizar el morbo. Lo que tiene Save es visibilizar exclusivamente los animales entrando al matadero y personas veganas activistas llorando. Y si bien es importante el impacto visual, cuando es lo único que pueden ofrecer, genera como cierta duda, por lo menos a mí hay cosas que no me terminan de convencer, por eso me parece que apunta mucho a lo que es un discurso de veganismo blanco. Siguiente diapositiva. Gracias.
Bueno, acá también agregué a Veganuary, que es una campaña global que presenta el veganismo como una opción súper saludable, súper opcional y dirigida a sectores de clase media. Lo que pasa también a veces no son discursos que están súper cargados de violencia o de discursos de odio, pero justamente al ignorar que existen otros problemas estructurales, es un poco también hacer un poco de cuenta que no pasa nada, ¿no? Y es un poco también las mismas estrategias del veganismo blanco. Y como repetí hace un rato, Unión Vegana Argentina hace muchos años que promueven el respeto hacia los animales, hacen festivales todos los años, pero siempre intentan ignorar la necesidad de vincular las luchas sociales con el veganismo, con algunas excepciones, ¿no? Como que en algún momento a Unión Vegana le gusta afirmar que el veganismo no es algo woke, aunque no termina de entender del todo por qué. Y entiendo que a veces no lo hacen con mala intención, pero claramente tiene un discurso muy marcado de veganismo blanco. Pero bueno, para resumir un poco estas ideas, el veganismo mainstream se limita a vender productos, a vender el hábito de tener un consumo ético, vegano. Y es importante mencionar que por más de que tengamos 1000 hamburguesas veganas en el mercado, que en lo personal me hace la vida muy fácil, es importante entender que eso no destruye el especismo. O sea, por más de que haya una opción o 5 opciones veganas nuevas en un mercado, eso no hace que salven un animal o que no modifica absolutamente nada de la estructura de poder que es el especismo. Y esto me parece muy importante mencionar que aunque la mayoría de las personas activistas veganas, y lo digo a nivel internacional, somos mujeres, los lugares de poder, de liderazgo dentro del movimiento vegano siempre fueron y siempre están ocupados por hombres. Siguiente diapositiva mientras tomo agua. Gracias. Traje algunos ejemplos, no sé si a alguno les suena en particular. Para mí, Gary Yursovsky fue como un ex tóxico, fue alguien que admiraba muchísimo y no me di cuenta hasta años después em, lo, el daño que había generado. Y también me leo un comentario. Y también las personas ponen en categoría a los activistas y siempre el veganismo blanco está presente. Esas ONGs reimpulsaban eso, la competencia. Totalmente, totalmente. Sí, sí, creo que también justamente por eso me parece importante mencionar ejemplos de organizaciones veganas, porque no es que de repente apareció un veganismo blanco, o sea, no, es como que se fue construyendo y se fue manteniendo también eso. Y también algunos activistas veganos que también entendíamos en ese momento como salvadores, ¿no? Había toda una idea de que algunos líderes veganos tenían este lugar de que iban a salvar, de que no sé si iban a salvar, pero sí un poco esta cuestión de que ahí es un héroe, ¿no? Con Gary Yursovsky pasó mucho de que impactó tanto la manera en cómo él se comunicaba, la manera violenta también en la que comunicaba, pero que al mismo tiempo también mantenía cierto carisma. eh, a nivel internacional fue muy conocido, a mí en lo personal me gustaba muchísimo lo que decía, pero ¿dónde está Gary Yursovsky ahora? ¿No? ¿Qué pasó con Gary? Gary, por mucho tiempo, daba discursos del veganismo, pero manteniendo una lógica siempre anti-interseccional y muy violento hacia otros grupos de personas que no eran veganas. Un ejemplo de esto, y, y es muy importante afirmar de que hubo muchas personas veganas que lo criticaban a Gary particularmente por ser tan violento al momento de hablar, pero él nunca aceptó o nunca buscaba aceptar una autocrítica de otras personas veganas, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo ahora terribles que había dicho, por ejemplo, hacia mujeres que usaban pieles, hacía referencia a que si hubiese sido por él, creía que todas las mujeres que usaban pieles merecían ser violadas, ¿no? En otro momento también hacía mención sobre cómo si hubiese sido por él, a él le gustaría matar personas, ¿no? Todo justificándolo con los derechos animales, ¿no? Como todos estos discursos violentos que Gary decía, siempre eran todos respaldándose como, no, bueno, yo digo esto de estas mujeres, pero porque consumen animales, ¿no? Todo que a veces, muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista, siento que también es una excusa para ejercer violencia, ¿no? Como, bueno, yo voy a decir
que vos mereces la muerte o mereces lo peor del mundo, pero porque sos mala con los animales, ¿no? Siempre se juega un poco esta lógica, pero Gary no tenía este mismo comentarios hacia hombres blancos que no eran veganos, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es Joey Carbstrong, nunca me va a salir decir bien el apellido, que también una especie de producto de Gary que quiere hacer mucho enfoque en esto. Por más de que estos líderes veganos no estén tan activos hoy en día, generaron un gran impacto y generaron que muchas otras personas copien exactamente lo mismo que dicen y de la misma manera. Joey es muy similar al estilo de Gary. Tuvo muchos discursos misóginos, se burló de la lucha feminista y también de la lucha antirracista, que acá también viene un poco la parte del engaño de la identidad apolítica. No hay nadie que sea político. Todos tenemos posturas políticas muy fuertes. Estos dos seres tienen unas posturas políticas muy fuertes contra el feminismo, pero se disfrazan de vegano apolítico para evitar críticas. Siguiente diapositiva, por gracias. Bueno, Erling Ed, a diferencia de estos dos personajes, el discurso de él es no violencia, amor y paz, y ahora creo que está menos activo, pero su veganismo es muy de la rama del veganismo blanco, de concentrar todo en el veganismo blanco, en no existen otros problemas estructurales, pero al no tener este discurso súper violento que tenía, por ejemplo, Gary, pudo como ignorar muchas críticas desde ese lugar, pero de todas maneras recibió muchas críticas porque su veganismo siempre era muy desde un lugar muy simplista, ¿no? Y siempre jugando con esta cuestión de los argumentos, que muchas personas veganas nos quedamos muy obsesionadas con la idea de argumentar, ¿no? Como la importancia de argumentar por qué el veganismo es bueno, no sé qué, con el fin de ganar un argumento. Y ahí está un poco la diferencia. Yo puedo debatir con otra persona y argumentar lo que estoy pensando, pero no es lo mismo a tener siempre el objetivo de tengo que ganar. Ganar un argumento no es ganar derechos por los animales, es ganar un argumento, nada más que eso. Y bueno, él se concentraba plenamente en eso. Pero bueno, y bueno, ahora todo muy lindo con la teoría de la interseccionalidad y demás y todo, pero ¿qué pasa cuando ponemos la interseccionalidad en acción, particularmente hablando de espacios de militancia o de activismo vegano? No sé si a ustedes se les ocurre algún ejemplo de alguna organización o algún espacio que sea vegano o antiespecista y al mismo tiempo interseccional. Voy a esperar 5 segundos a ver si alguien dice algo y si no pasamos a la siguiente diapositiva que ahí tiré un par de ejemplos. Se me ocurren más personas que asociaciones como tal. Sí, tal cual. Animales decoloniales. Ay, me llegaron, me empezaron a seguir hoy, animales decoloniales. Em, Pero sí, yo siento que hay capaz pocos espacios dentro de lo que es redes, dentro de lo que es redes, pero hay más personas, por ejemplo, yo hago eso, ¿no? Yo tengo mis redes y hablo desde mi lugar como persona vegana, pero no es que tengo como una organización o un grupo, ¿no? Siguiente diapositiva. Pero bueno, acá sí quiero dar unos ejemplos muy concretos sobre lo que yo creo que son espacios interseccionales, ¿no? Un ejemplo es Collectively Free, no se dice así en inglés, pero no importa, está bien escrito igual. Que no sé si alguien lo llegó a conocer, ya no existen más lamentablemente, pero fue un colectivo de personas antiespecistas que vinculaban directamente la liberación animal con luchas sociales y hacían muchas acciones directas al estilo de capaz protestar contra determinadas empresas que explotaban animales y explotaban personas también, y tenían una metodología muy centrada en el autocuidado, ¿no? Y realmente hicieron cosas muy impresionantes a nivel de comunicación, de cómo, porque
creo que muchas veces uno de los grandes objetivos de la interseccionalidad desde el lugar del antiespecismo es poder comunicarlo. Y creo que es un gran ejemplo de la comunicación de lo que hacen era espectacular, pero bueno, con el tiempo dejaron de estar activos. Otro ejemplo, esto sí, en Argentina, y esto tiene un valor particularmente emocional para mí, es FAI. FAI fue un colectivo de feminismo antiespecista interseccional. Le tengo particularmente mucho cariño a FAI porque fui una de las cofundadoras, literalmente a raíz de toda la frustración que algunas personas veganas feministas sentíamos allá después del 2017, por ahí. Se me ocurrió crear una asamblea de feministas antiespecistas a ver qué pasaba con eso, ¿no? Y creé un evento en Facebook, literalmente enfrente de la plaza de mi casa, y dije, Asamblea Feminista Antiespecista, quien quiera venga. Vinieron, creo, 7 personas, se fueron, quedamos 5 en total, y esas 5 personas se nos ocurrió crear un colectivo que aborde temáticas antiespecistas e interseccionales. Y en muy poco tiempo, literalmente creamos eso y hicimos asambleas, y hicimos activismo desde el antiespecismo, participamos de marchas feministas, hicimos ollas populares. Realmente hicimos increíbles trabajos desde un lugar muy chico, porque literalmente al principio éramos 5 chicas nada más. Pues fueron como incorporándose más personas, pero con el tiempo también se fue perdiendo. Yo en lo personal me agotó también mucho el trabajo primero que nadie tenía trabajo en ese momento y era conseguir materiales de donde podíamos, pero además también es muy agotador. Y es muy agotador sobre todo cuando aparece gente nueva que no conoces y empezás a estar muy desconfiado. Que eso también siento que es parte mucho de la comunidad vegana. La comunidad vegana en general no somos una comunidad fuerte, estable. Y siempre hay un poco, por lo menos de mi lugar personal, siempre había un poco esa cosa de desconfianza con un otro. En lo personal a mí me terminó de agotar y me terminé yendo, pero siguieron haciendo un par de actividades más y de hecho de FAI, y impulsaron el primer taller de antiespecismo en los encuentros plurinacionales de mujeres, que o sea, es increíble, así que nada. Pero lástima que no están más activos. Y finalmente, el único ejemplo que puedo dar de que están activos en el presente es Amigues por las Calles. No sé si alguien conoce, es un espacio, la Verduró Olla, en La Plata. Trabaja de una manera muy similar a Amigues por las Calles en Cava. Ah, genial, está bueno saberlo. Pero bueno, Amigues por las Calles es un colectivo de activistas veganos que cocinan comida vegana, particularmente a personas en situación de calle. Pero lo que plantean Amigues por las Calles es que buscan construir vínculos reales, no es solamente como, bueno, doy la comida y se van, sino que muchas veces terminan como también ayudándolos también con otras cosas materiales y demás, pero su enfoque es ese. Y lo interesante de Amigues por las Calles es que cuando empezó básicamente por un grupo de activistas veganos que activaban en SEI y que no les convencían de todo las dinámicas de comunicación, y surgió esta idea, que ahora es algo como que está súper estable, ¿no? Y está buenísimo, pero surgió un poco también de esa frustración y decepción del veganismo blanco en otros espacios, ¿no? Y crearon esto hermoso, y aunque a mí es por la calle, no es que tienen un discurso de interseccionalidad, bueno, vamos a la interseccionalidad, pero no hace falta, porque literalmente en la misma acción están implementando la interseccionalidad directamente. No hay nada, por lo menos para mí, más interseccional que grita interseccionalidad que literalmente cocinar comida vegana y saludable a personas en situación de calle. Bueno, siguiente diapositiva. Pero bueno, básicamente para ya ir terminando, pues me emocioné mucho con el tiempo, perdón. Pero para ir terminando, ¿por qué la interseccional es el camino para derribar o por lo menos para intentar luchar contra contra el especismo? Porque el sistema de opresión funciona igual. O sea, no se trata de una cuestión de por favor sean buenas personas, aunque un poco sí. Pero realmente se trata también de no podemos estar pretendiendo que el sistema se modifique solamente con los demás animales, pero que lo demás todo sigue igual. No, no.
Y esto no es solamente mi opinión, es parte de la realidad. Pensemos que 15, 20 años atrás, las mismas dinámicas del veganismo blanco seguían instalándose dentro de los activismos veganos y no lograron logros concretos desde esa comunicación tan limitante del veganismo de consumir vegano y ya está. Necesitamos cambios estructurales y para conseguir esos cambios estructurales tenemos que entender cómo funciona la opresión y tenemos que organizarnos. Es importante organizarnos y sobre todo crear o por lo menos empezar a transformar esta comunidad vegana en algo realmente que sea fuerte, que seamos personas organizadas y que podamos sentarnos a escuchar, que es lo más importante, a debatir y a crear estrategias, porque es imposible estar de acuerdo con otro en absolutamente todo. Acá somos tres compañeras antiespecistas, interseccionales, y seguramente hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Y de eso se trata también, poder como juntarnos, escuchar y debatir y poder intercambiar para mejorar el movimiento por los demás animales, pero también no olvidarse del autocuidado. Yo, por muchos años dentro del activismo vegano, me olvidé mucho de cuidarme a mí y eso me terminó como frustrando un montón y me hice mucho daño. Y realmente es importante que tengamos autocuidado, pero también confiar en que el otro nos va a cuidar también. Y de vuelta, es muy linda la teoría de la interseccionalidad, pero si no la aplicamos a la realidad, no sirve de nada. Así que nada, como dice la última frase con la que quería terminar, sin el otro no puede existir un movimiento de liberación. Así que, nada, eso. Muchas gracias. Gracias, Vic. Bueno, em, yo escribí un texto que les voy a leer y prefiero escribirlo porque luego mi cabeza divaga demasiado y quiero concretarme en cosas, en cosas muy importantes y me ha pasado mucho. Entonces, si me escuchan que estoy leyendo, sí estoy leyendo y para mí es mejor y yo sé que ustedes lo comprenderán. Les voy a compartir mi presentación que les hice. Ay. Bueno, como saben, tengo un proyecto de fotografía que se llama Clamor de Libertad. Ok. Dice, conversar, reflexionar y debatir de antiespecismo y políticas de la alteridad dentro del movimiento por la liberación animal es muy complejo, pero no por lo que implica esta liberación total, transversalidad o interseccionalidad de luchas, sino todo, sino sobre todo, porque no hay una disposición en cuestionarse la perspectiva que se tiene sobre las realidades de otras compañeras, que no son similares a nuestras realidades, ni mucho menos la disposición de escucharles ni de reconocer que la concienciación en el respeto y la justicia en favor de los demás animales es diversa dependiendo del contexto en el que se vive y se resiste. Como veganos no blancos, luchamos por los derechos de los animales no humanos y, además, todavía tenemos que luchar también por nuestros propios derechos en un mundo basado en la supremacía blanca y la opresión sistemática. Julia Feliz Breck es coautora o coordinadora del libro Veganismos en un mundo de opresión, que se los recomiendo mucho para que lo lean. Es un libro que yo leí hace 2 años y es espectacular. Lo pueden encontrar con las compañeras de 824 Ediciones, que lo tienen gratis en PDF en su catálogo.
Bueno, pues junto con Vic y Lidia quisimos iniciar este conversatorio sobre veganismo blanco, entre comillas, y sí que quiero hacer antes una reflexión sobre esto de las definiciones, porque no sé cuál es el afán de que se defina cada término desde lo académico, desde lo científico, lingüístico, para poder considerarle válido. El veganismo no estaba definido antes del año 1944, en el que se acuñó en Inglaterra por Elsie Shirley y Donald Watson. Y antes de esto, ya había quienes se solidarizaban con los demás animales sin consumir sus cuerpos ni sus fluidos. Antes de la Declaración de Cambridge sobre la conciencia en el año 2012, donde se reunieron neurocientíficos, antes de esto ya existía evidencia desde la observación de individuos de otras especies que son capaces de experimentar procesos cognitivos complejos sin haberse declarado por esta cúpula hegemónica, que la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Hace más de 15 años, cuando empezamos a utilizar en México el término seres sintientes, que en lo personal a mí me gusta hablar de individuos sintientes, del cual este término no se tenía ninguna definición exacta, no era tampoco siquiera comprendido por los mismos veganos para poder hablar de ello y además explicarnos a la demás gente, explicarlo de la mejor forma. O sea, ni siquiera estaba incluido dentro de las constituciones de los estados. Fue hasta el año 2017 que la Ciudad de México incorporó el término seres sintientes. De hecho, en las últimas reformas sobre maltrato animal, entre comillas, maltrato animal, a la Constitución Federal en México que se llevaron a cabo a finales del año pasado, no se incluyó el término seres sintientes. Y ya desde hace tiempo atrás se afirmaba que los animales de otras especies sentían dolor, sentían miedo, sentían placer. El término especismo, esperen que ya se, perdone. El término especismo no fue aceptado por la RAE, que por cierto es una institución española y que probablemente no aplicaría aquí en México, porque aquí en México existe la Academia Mexicana de la Lengua Española, hasta el año 2017, y aún así, o sea, hasta el año 2017 fue aceptado por la RAE el término especismo, y aún así, en el Movimiento por la Liberación Animal, se comprendía el concepto especismo acuñado por Richard Ryder en el año 1970. Lo que quiero concluir con todo esto es que el lenguaje, los conceptos, los términos, las definiciones, los creamos todas, todes y todos a través del tiempo y que vamos evolucionando. ¿Veganismo blanco o activismo blanco? Antes de tener esta conciencia sobre cómo se entrelazan los diferentes movimientos sociales, porque mi formación en el veganismo y el activismo en sus inicios fue eurocéntrica, hegemónica y privilegiada, durante mucho tiempo no me di cuenta que mi forma de concienciación y visibilizar a las víctimas del especismo replicaba discriminación a otros colectivos vulneralizados. De hecho, fue en una charla con mi hermana, que padece una condición de parálisis cerebral, donde comencé a cuestionarme que mi discurso replicaba apropiación y opresiones a otros, y que mis esfuerzos se limitaban a un sector de la sociedad, excluyendo a otras. En aquella plática con mi hermana sobre la diversidad funcional, me comentaba que las personas sordas, en su mayoría, son excluidas de la sociedad porque no hay un esfuerzo de inclusión para comunicarse con ellas si no hablamos su idioma, si no hablamos su lenguaje de señas. Entonces, me planteé cómo poder hacerles llegar el mensaje de respeto y justicia hacia otros animales de una forma solidaria.
Si yo edito un video con imágenes en el que solo se escucha mi voz y no describo de forma adecuada en el texto o mediante subtítulos mis reflexiones, mi mirada, ¿cómo es posible que transmita el mensaje por la liberación animal? Lo mismo sucede con personas con diversidad funcional visual, es decir, las personas que no pueden ver, en diferente grado, pero no ven. Si mi herramienta de lucha es una fotografía y estoy dando por hecho que al publicar una foto con un texto que no tenga un texto alternativo o una voz que describa la fotografía y la reflexión, no estoy brindando herramientas ni apoyo para otras personas marginalizadas. Y así comencé a ser consciente de los contextos de otras compis y Heritage. Y bueno, sí, aclaro que Heritage, porque seguro que ahorita alguien me puede decir que en alguna publicación no lo edité. Y ya me los conozco. Así que evitar no replicar en la mayor de lo posible opresiones capacitistas, racistas, clasistas, etcétera, tomando en cuenta las complejidades de las circunstancias, los entornos en donde viven otros compañeros. Cuando se toca el tema de interseccionalidad en el movimiento por la liberación animal, el debate se centra en la mayoría de los casos en que los demás animales ante otras opresiones siempre serán relegados a segundo plano y que el veganismo no es la solución a las injusticias de todas, todes y todos. Y no, no lo es. Nadie de otras luchas sociales pide que el veganismo sea la solución a sus injusticias, sino como lo describe Julia Feliz Breck. Perdone, es que es como que se salta. La práctica del veganismo cambiará dependiendo de las experiencias y el entorno cultural de la persona. El movimiento por la liberación animal es una lucha emancipatoria que reivindica las libertades y las facultades del resto de animales como individuos. Nuestros recursos y esfuerzos deben estar enfocados en contra del especismo, en contra de sus aliadas, en contra de quienes se aprovechan del veganismo. La lucha no es entre nosotros. Y es que veo, lamentablemente, un ataque constante por pensar diferente cuando se lucha por el mismo objetivo, el respeto y la justicia para los demás animales. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué se atacan a compañeras veganas, compas de lucha por la liberación animal, cuando hablan de un veganismo blanco, de un veganismo popular, de un veganismo sin privilegios, pero no se cuestiona ni se increpa a las empresas especistas que han utilizado al veganismo para ser un nicho de mercado? Menciono esto porque seamos sinceras, se defiende el veganismo desde una sola perspectiva que debe de ser aplicada a todas, todos y todes, sin importar sus contextos y sus experiencias de vida. Y además se acepta el veganismo ante la cultura de consumo, el creciente capitalismo verde y las empresas devastadoras que se apropian del término para su greenwashing. Seamos conscientes que el veganismo ha sido reducido comercialmente a una simple dieta, moda o consumo y no al rechazo frontal contra las injusticias hacia otros animales. Tanto daño le han hecho influencers, famosas, pseudoactivistas, favoreciendo la mala interpretación de su significado e incluso apropiándose de las culturas y las luchas populares. No es tan difícil comprender, compañeras, compañeros y compañeres, que al hablar de veganismo blanco, entre comillas, no se está justificando la opresión a los demás animales, sino que se pretende reconocer que hay otras realidades y la forma
en que es viable difundir el veganismo y su puesta en práctica. En el Círculo de Estudios Antiespecistas, en nuestra primera lectura de este trimestre, reflexionamos sobre la pedagogía de los ECA, Estudios Críticos Animales, de una estudiante y una profesora, por Laura Corman y Daniel Angrington. Y me permito retomar mis breves reflexiones sobre este texto que va muy de la mano con lo que estamos conversando hoy. Tenemos que darnos cuenta lo indispensable que es que otras luchas sociales se involucren en la lucha por la liberación animal. Y eso exige un esfuerzo por parte nuestra como activistas, veganes, antiespecistas, que seamos capaces de reconocer que todas las injusticias están relacionadas bajo un régimen jerárquico de opresión y que aun cuando los demás animales son el colectivo más marginalizado y vulnerabilizado, es imprescindible el apoyo mutuo con otros movimientos. Es necesario que nos formemos y aprendamos de otras compañeras sobre los problemas que les afectan, las realidades que viven y cómo militan por la liberación animal. Que escuchemos las voces de compas racializadas, feministas, anarquistas, LGTBIQ+, de los pueblos originarios, de las comunidades populares. Que cedamos espacios. No podemos hablar de opresiones que no nos atraviesan, ni mucho menos hacer comparaciones de sus injusticias con las de los demás animales. Y esta es una práctica constante dentro de nuestro movimiento. Y reflexionar lo necesario que es el hacer presencia en otras luchas sociales. No con el objetivo de ninguna manera de juzgar ni de criticar, sino de compartir pensamientos críticos, debatir y crear comunidad. Gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Sofía. Deme un segundo, solo estoy anclando a Ilsa, que nos está apoyando con la interpretación para que se vea. Muy bien. Perdón, Lidia, me gustaría leer unos comentarios que dejaron por aquí, pero por estar leyendo, nos dice Julie de Animales Decoloniales, totalmente, Sophie, sin abordar el capacitismo, racismo, misoginia, transfobia, etcétera, no hay liberación animal. Gracias. Muy bien. Ok. Por querer compartir mi presentación, compartí lo demás, pero bueno. Bueno, pues con el ánimo de seguir contribuyendo con esta charla, voy a ser breve para que tengamos este espacio, pues, de intercambio con quienes están hoy acá y no seamos solo nosotras quienes hablemos, sino que sea algo más horizontal. Pues yo les vengo a hablar un poco sobre lo que he identificado que sucede en los activismos, que se convierte como en unos retos o también nuevas miradas que podemos tener a partir de una perspectiva interseccional y entendiendo la interseccionalidad, pues como lo que ya han dicho mis compañeras, como esa forma de ver que las opresiones están entrecruzadas, que hacen intersecciones, ¿no? A partir de diferentes indicadores que a la vez van generando violencia, discriminación, desigualdad, inequidad, como lo puede ser la raza, el género, la sexualidad, y en este caso, cuando hablamos de veganismo y antiespecismo, pues de especie. ¿No? Nos recuerda que la opresión no se puede reducir a un solo tipo, sino que trabajan juntas para producir injusticia. Nos dice Patricia Hill Collins, que es otra gran representante del feminismo negro del que ya hablaba Vic. Y a mí me gusta mucho la definición que tiene Martina Davison sobre qué es un veganismo hegemónico, que podría trasladarse o mencionarse también como un veganismo blanco. A mí me gusta más utilizar un veganismo hegemónico para diferenciarlo de
o más bien para evitar las confusiones de que se crea que es una cuestión del color de la piel, cuando no es así. Entonces, ella dice que pues este veganismo está hecho por hombres cisgénero, blancos, heterosexuales, europeos, de clase media alta, que no asumen un compromiso desde la consolidación en concepto y práctica de ser inclusivos con cualquier otra persona que no tenga estas características de identidad. Por tanto, este veganismo con B alta, como ella le gusta mencionar, es incapaz de representar a otras minorías sociales, en específico las latinoamericanas. Y por lo tanto ella propone que descolonizar el veganismo con B alta para convertirlo en una postura ética, política, intersectorial y popular, es necesario que se construyan a través de identificar la necesidad, construir otros veganismos en plural, que sean críticos, que estén a los márgenes, que incluyan a todas estas otras personas que no encajan en lo que ya mencionamos de quienes han hecho el veganismo hegemónico, ¿no? Y que además sean pues inclusivos, antiopresión y accesibles. Y bueno, con base a eso, entonces yo les presento las experiencias de feministas antiespecistas que yo he estudiado, como les comentaba al principio. Y por ejemplo, en la interseccionalidad, más que que sea un adjetivo del veganismo, para mí yo lo concibo como una herramienta para entender el veganismo, cómo puede fortalecerse tomando en cuenta el contexto. Para mi parte, todo del contexto, no puedo pensar que el veganismo que surgió en Europa es el mismo que vamos a adoptar acá cuando tenemos una realidad muy diferente y sobre todo una historia muy diferente que ha sido marcada por la invasión española, por ejemplo, en el caso de los países que hablamos el castellano en América Latina. Entonces, para mí es una herramienta de poder entender de dónde viene la explotación animal y el especismo. En el caso de los feminismos antiespecistas, a través de la interseccionalidad, podemos entender cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en objetos y en mercancías a partir del sistema reproductivo, y esto sucede con las hembras de otras especies. Me gusta mucho esta fotografía que tomé en una de las marchas porque a veces las personas veganas incluso no entienden por qué decimos que las vacas son violadas, ¿no? Esta palabra puede ser muy fuerte y la utilizamos mucho cuando hablamos de feminismo y de violencia contra las mujeres, pero ¿qué sucede cuando hablamos de vacas y de otras hembras de otras especies que pues son violadas para reproducirse, para servir a los intereses humanos? También desde una perspectiva descolonial, si analizamos que el colonialismo ha marcado totalmente toda nuestra historia, nos permite reconocer que el especismo es herencia de eso, de ese proceso de invasión española. En específico, la explotación animal se vino a imponer en los pueblos originarios, se impuso una alimentación diferente a la que ellos tenían y que estaba concebida de acuerdo a su cosmovisión. La alimentación basada en carne fue un instrumento de despojo y de destierro de los pueblos originarios porque los españoles exportaron animales como vacas y cerdos, y para tenerlos en estos territorios necesitaban excluir a los pueblos originarios para que ellos pudieran alimentar a estos animales que iban a consumir. Entonces, esto nos da una perspectiva de dónde viene esa herencia de comer estos animales en la actualidad, que no vamos a tener desde una perspectiva europea en donde surgió el veganismo. Y algo que también para mí es muy importante y que va diferenciando un poco lo que Vic al principio explicaba sobre veganismo y antiespecismo es este cambio ontológico que se produjo con esa colonialidad del pensamiento y del saber, ¿no? Que es como cambiar esa forma de vernos a nosotros mismos como humanas, como animales también. Este pensamiento dicotómico que impuso la invasión española vino a separarnos del resto de animales y a negarnos nuestra propia animalidad. Y es ahí donde entra el antiespecismo para mí, que va más allá de erradicar la explotación animal, que incluye el veganismo, sino que también reconocer no solo a nuestra animalidad para entender la animalidad de otras especies y reconocernos como sujetos de derecho. Hablo de derecho porque es la forma que actualmente tenemos de prevenir mucho de la crueldad y la explotación animal, y que es también uno de los grandes activismos que hay en la región. Entonces,
Si utilizamos la interseccionalidad como una forma de análisis, podemos entender de dónde viene la explotación animal y el especismo de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra historia particular. Y bueno, ya con ejemplos concretos, por ejemplo, a través de la interseccionalidad podemos ver cómo en movimientos de liberación animal hay violencia machista. El caso de una compañera activista que en el 2021 denunció con un gran listado de activistas veganos que eran acosadores y de otras formas de violencia sexual contra mujeres, activistas de esta misma organización que se encargaba de ejecutar la marcha contra el especismo en la Ciudad de México. Por supuesto, ella ya no pudo participar en la organización, ella se salió, fue criticada por muchas activistas, hombres y mujeres, pero puso en evidencia de que si no usamos un análisis interseccional, caemos en este otro tipo de violencia, lo cual no tiene sentido cuando estamos evitando la violencia contra otros animales que lo ejerzamos con animales de nuestra misma especie, no animales humanos. Y por supuesto, una frase que creo que todas hemos escuchado, que es lo vegano no le quita lo machito o lo machista, ¿no? Un ejemplo muy concreto de esto es como seguidores de religiones patriarcales han sido denunciados por acoso y otras formas de violencia sexual, aun cuando la religión es budista o devotos de Hare Krishna, que tienen una alimentación en donde se excluye el uso de animales, el nombre de la no violencia, pero no tiene sentido si hay otras formas de violencia contra integrantes de esas mismas organizaciones. Por otro lado, un ejemplo a nivel internacional es la demanda que está haciendo este activista, Anthony Beshak, de Animal Safe Movement, en donde, pues, él fue acusado de violencia sexual por parte de una de las activistas de la organización y en respuesta a eso, pues ha demandado al movimiento, a la organización en específico, ¿no? Entonces vemos también aquí que si las organizaciones, los colectivos, las colectivas no tienen una mirada interseccional, van a caer en este tipo de violencias y tampoco van a tener las herramientas para prevenirlas y erradicarlas. No es necesario tener protocolos de cómo organizarnos en métodos y estrategias de cómo evitar otras formas de violencia dentro de la colectiva. Y todo esto para fortalecer el movimiento y sin perder de vista que el objetivo general es la liberación animal, porque esa es una de las mayores críticas que se recibe cuando hablamos de interseccionalidad en el veganismo, ¿no? Que se está dejando de lado, que se está poniendo de nuevo fuera de foco o a un lado el interés de los animales o la liberación animal. Para mí no es así, sino que es un tema necesario pues de tratar, porque de lo contrario el movimiento no va a fortalecerse y no va a llegar a lo que queremos, que es la liberación animal. En la medida en que nos violentamos unos a otros en una colectiva, pues no vamos a lograr la no violencia para otras especies, para otros animales no humanos, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Y por otro lado, ya Sofía nos hablaba sobre el capacitismo y yo les vengo aquí a compartir un caso específico en un animal no humano y que suele pasar. Supongo que si ustedes tienen experiencia en rescates de animales domesticados o los animales que son nombrados como mascotas, que en mi caso me gusta nombrarles como animales en compañía, porque es una compañía mutua. Es que cuando tienen algún tipo de discapacidad también son más discriminados aún, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ostok es un perrito que iba a ser asesinado simplemente porque nadie lo adoptaba porque era ciego. Y era ciego a raíz de la violencia física que vivió. Entonces, es como una doble discriminación, por así decirlo. No se suma, sino que más bien se intersecciona. Ya es un animal que fue violentado por ser animal y además fue desechado como que si fuera un objeto por tener una discapacidad que en este caso era que no podía ver. Bueno, les recomiendo que compren este libro. Me parece a mí que es una forma muy bonita de activismo, plasmar la historia de Ostok y de cómo también la adopción de Ostok cambió la perspectiva de ver a otros animales, humanos y no humanos, que tienen discapacidad y cómo podemos acercarnos a ellos y a ellas para
también contribuir a que tengan una vida digna y libre de violencia. Y otra forma es, por ejemplo, que a veces el lenguaje especista y el lenguaje capacitista se nos, como que se nos filtrara en los activismos, porque estas frases son de activistas antiespecistas, feministas, como cuando nos referimos a un carnista que es un enfermo mental o ese taurino es un enfermo mental, aludiendo a las enfermedades mentales como que si fueran un tipo de insulto, sin tener una consideración con las personas que viven con una enfermedad mental. Entonces, también creo que es importante, yo creo que todas hemos pasado por esa reflexión muy introspectiva y muy personal de cómo nosotros vamos también renunciando desde una perspectiva interseccional a no ejercer violencia desde otras formas que quizás no vivimos, como por ejemplo puede ser una enfermedad mental, ¿verdad? Como yo no puedo usar ese insulto cuando yo no tengo una enfermedad mental sin pensar en otra persona que sí la vive y pues no tiene sentido, ¿no? Entonces no es como congruente. Y en ese sentido, el lenguaje especista también se nos va filtrando en otros movimientos como el feminista. Por ejemplo, en el movimiento Me Too y en muchos espacios feministas se habla como de esos cerdos que son los hombres acosadores o violentadores, o si se recuerdan de ese famoso caso de violencia sexual, y digo famoso, muy lamentable porque pues es icónico, pero que al final pararon llamando la manada a este grupo de hombres violentadores, haciendo alusión a que actuaron como animales, pero en realidad los animales no actúan así. Entonces, utilizar el lenguaje especista en favor de una causa, como en este caso, el causa de las mujeres, puede ser especista si no nos ponemos a analizarlo desde una perspectiva interseccional, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿por qué es necesario esta perspectiva? Y me uno a mis compañeras hablando y reconociendo también el trabajo de otras feministas veganas, negras y de color, como Julia Feliz y las hermanas Co, en donde explican que sin esta mirada los activismos por la liberación de otras y otros animales pueden llegar a ser racistas, machistas, homofóbicas, entre otras violencias. Y pues para mí no tiene sentido llegar a ejercer esas violencias cuando desde los feminismos decimos ni oprimida ni opresora, y eso va en relación con otros animales humanos y también no humanos, ¿no? Bueno, y de mi parte eso es todo. Bueno, por último, pues agradecerles la atención y también invitarles a que sigan mi proyecto en Instagram. Me encuentran como Feministas Antiespecistas AL, en donde poco a poco voy subiendo información sobre mi investigación, pero más que todo me he dedicado a compartir lo que están haciendo otras compañeras en la región sobre activismos antiespecistas. Muchas gracias por su atención. Buenísimo, gracias compañera. Bueno, lo mío siempre es breve porque estoy como moderadora, si pueden generar el debate. Yo puse que se escriban para poder hablar ordenadamente, un máximo de 5 minutos, así hay bastantes miradas, bastantes personas pueden opinar. Ahí ya se anotó una primera persona. Por favor, vayan anotándose y vamos a evitar esto que uno habla y el otro le responde, así hay cada intervención, en todo caso, luego se hace otra vuelta más y esa misma persona pone en el círculo, porque a veces pasa que hay personas que no se animan y otra persona ya está escuchando, bueno, se genera eso lindo y enriquecedor que es el debate. Entonces van anotando, me gustaría también traer acá al círculo otras escritoras, otras teóricas, que el veganismo, porque son mujeres o disidentes, como Katia Faría, desde un antiespecismo queer. Bueno, creo que te No sé, quedaste se fue. grabado, ¿no? Yo les quería hacer un comentario igual, porque me quedé pensando en esto de, que habías mencionado, Lidia, En sobre... Bolivia, Ahí y está, así ahí va, se ¿no? conectó. ¿Listo? ¿Volví o se me fui? Se te entrecortó entre medio, pero no escuché lo último. Listo, eso significa que me tengo que callar. Ahí van las primeras preguntas, vayan anotándose y vayan interviniendo.
Dale. Em, no, sí, antes que haga una pregunta a alguien, yo quería hacer como un comentario de lo que habías mencionado, Lidia, sobre el tema de las agresiones de otros veganos machistas y cómo cómo no nos podemos defender de eso. Yo no hablo de mi experiencia en Argentina, ¿no? En el 2018 me acuerdo que había muchos casos de activistas veganos que ejercían violencia machista, había casos súper graves y había otros que capaz que no eran tan graves, pero a mí me acuerdo que me llamaba mucho la atención que en un momento había algunas organizaciones desde Argentina, digo, ¿no? Que intentaban tener como algunos cuidados en ese sentido. Y en un momento yo, cuando estaba, yo era parte de una organización, perdón, que se llamaba Animal Libre, y en ese momento teníamos algunas charlas con otras organizaciones de, hey, tené cuidado con este activista, porque pasó esto, y por un tiempo funcionaba bien, pero recuerdo que Anonymous for the Voiceless en ese momento era como, bueno, vengan aquí, cualquier vegano que haya agredido a cualquier otro activista, no importa, ¿no? Y era un poco también complicado eso, porque era muy complicado tener protocolos para defendernos de eso, y también lo que pasaba era que si vos en un momento decías algo de alguien en particular, te podían denunciar por difamación. A mí me pasó eso en un momento, por hablar sobre un agresor vegano que había atacado a una amiga, me terminaron denunciando a mí porque había sido un comentario que yo había hecho en las redes y después intenté pedir ayuda a una organización y era como, no, olvídate, no. Y es muy interesante eso porque también es como intentar ignorar la realidad también, como que es algo que pasa en cualquier parte y es como también, bueno, ignorar eso porque, bueno, no sé, pero también si hay como esta idea de que todas las personas veganas no podemos hacer nada malo, como decía esta frase, bueno, lo vegano no te quita lo machista, no te quita lo racista y no te quita un montón de otras maneras de oprimir, es como que si no está ya esa comprensión, es muy complicado que se puedan crear protocolos. No sé, no, pero nada, me quedé pensando en eso y lo quería comentar porque me parecía muy interesante. Hola, creo que yo me anoté para una pregunta, pero puedo interrumpir. A ver, esperen, dejen pongo mi cámara. Hola. Bueno, aquí los estamos escuchando, está mi novio también, que también los dos somos veganos y antiespecistas. Y justamente les quería hacer como un comentario y una pregunta. O sea, por ejemplo, nosotros él viene de Monterrey y yo llevo un rato que ya no voy como a lugares antiespecistas como tal o que ya no estoy formando como parte de organizaciones y demás, justamente porque empezó como algunas problemáticas, ¿no? Pero apenas justo ayer fuimos a Anonymous for the Voiceless, como a un cubo, como diciendo, a lo mejor y ya cambiaron las cosas, ¿no? O sea, como también en este de que han pasado muchos años y fue como a lo mejor y ya hay otra organización o ya saben. Y justamente a mí, algo que me sacó de onda fue como el mensaje era como demasiado agresivo de, y es que hay que sensibilizar y luego culparlos y luego, y yo, ay, güey, o sea, como que siento que a mí fue como, y no hay otras maneras de acercarse. Y justo nos pasaba que, por ejemplo, hablábamos con personas que vienen de extractos socioeconómicos a lo mejor y no tan favorables. Y era como, denles esto con este QR para, y era como, güey, no creo que, o sea, que un QR puedan escanearlo, ni siquiera sabemos si tienen un celular como, ya saben, como de que WhatsApp accesible. Entonces, como que fue muy impactante ver que todavía digamos que la misma, como que se sigue apapachando como mucho este mood de nada de interseccionalidad, no hablamos de nada, no estamos aquí para ser amigos, que fue algo que nos dijeron mucho, sí fue como muy impactante. Y también decirles, nosotros fuimos a justamente la presentación del libro de Micaela aquí en Ciudad de México y yo también antes era como súper, no hay que quitarle foco a los demás animales, ¿no? O sea, y ahorita siento que ya estoy como, no, pero espérate, porque incluso nos está pasando que dentro del activismo, o sea, dentro del movimiento justamente hay pues grupos oprimidos
que están también, o sea, como que los estamos violentando al decirles que se callen y que si otro vegano los agredió, entonces no digas nada porque lo más importante son los demás animales y es como un, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos? Pero yo les quería preguntar cómo lograr, digamos, seguir haciendo activismo en justamente un, o sea, ahorita, por ejemplo, yo pienso en las organizaciones que todavía están activas, ¿no? Y yo pienso en mi vida actual y digo, pues no tengo el tiempo a lo mejor para organizar algo desde cero. Y entonces me es muy fácil sumarme, ¿no? Pero a lo mejor y los únicos que veo accionando justo es Anónimos o los únicos que veo es Save o demás, es como un, no, entonces no acciono o para dónde me muevo, o sea, como que siento que esa parte nos falta y como a lo mejor y apenas ahorita entrar como a estas redes de justamente como antiespecistas interseccionales, porque sí creo que incluso nosotros como que nos compramos en algún momento este discurso de, no, aquí no se habla de ninguna otra lucha porque le quitamos foco a los demás animales, ¿no? Entonces, no sé si tengan como tips o algo o así, porque sí estamos como medio perdidos ahorita. Me perdí un poco como la dinámica, no sé si después de cada intervención podemos contestar o... Yo creo que sí, podemos contestar cada una. Si querés empezamos. Ok. Pues es una excelente pregunta y yo creo que eso es lo que nos convoca a este diálogo, a estar hoy aquí. Yo no tengo respuestas, más bien tengo como un montón de preguntas, ¿no? Ideas. Y creo que pues es una oportunidad para que colectivamente vayamos construyendo estos nuevos activismos. Y justo lo que decías era precisamente lo que yo mencionaba sobre el contexto. Estos activismos importados no se adecúan, no se adaptan al contexto en donde estamos hablando ahorita, que es la Ciudad de México, y incluso puede ser dentro de la Ciudad de México en un área en donde, como tú decías, la situación socioeconómica es diferente a lo que vamos a encontrar en, pues, en otras áreas más turísticas de la Ciudad de México, para no nombrar zonas en específico, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el contexto y yo pienso que lo que a mí se me ocurre es darle voces a estos otros activismos nuevos, como los ejemplos que ya mencionaba Vic, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir ahorita, y se los voy a copiar ahorita en el chat, seguir a la activista Adi Rivera, no sé si la conocen. Su trabajo es hermoso, hace unas ilustraciones lindísimas, a mí me encantan. Y ella va mostrando a través de personajes humanos y no humanos esas indicadores de diferencia, ¿no? A través de, por ejemplo, personajes con discapacidad, el color de la piel de sus ilustraciones. Ella es ilustradora de literatura infantil, entonces su activismo tiene como ese giro muy, como muy tierno, muy amoroso, porque estos activismos no se trata como de ir culpando, o sea, si creciste, así como hemos, desde una perspectiva feminista, ¿no? Hemos aprendido a ver la violencia sexista y machista y a deconstruirla y a hacer cambios, lo mismo sucede con el especismo y lo aprendimos desde la infancia, entonces que vengas a señalar con culpas es eres, no sé, muy malo, un ser humano muy malo porque comes carne cuando eso es lo único que aprendiste en toda tu vida, pienso que no es una buena estrategia o no es la mejor. Igual el uso de la violencia, ¿no? También está bastante criticado por varias activistas porque tú no sabes qué va a detonar ver esa violencia. Puede ser que a las personas sí les cause, por ejemplo, el impacto. Yo así empecé a ser vegana a través de un documental en donde vi esas formas de violencia en específico y muy visual el asunto y yo no he podido volver a ver un documental así. Yo me considero una persona altamente sensible y no puedo estar expuesta a esas imágenes sin que eso me cause, pues, efectos psicoemocionales fuertes. Entonces creo que no todas esas estrategias importadas de activismo funcionan en nuestro contexto actual, que contempla pues nuestra realidad, pero también nuestra historia, como pasa con las personas racializadas y cuando comparamos a la explotación animal con la esclavitud, como el ejemplo que nos mencionaba Vic, ¿no? Entonces yo creo que es ampliar esos activismos y construirlos desde nuestro propio contexto. Por ejemplo, la alimentación creo que también se presta mucho para que no solo se categorice el veganismo como un movimiento de privilegios blancos, sino que para que se ande como ahí como un termómetro de qué tan buen vegano eres, ¿no? No es necesario como que comamos todos, tenemos que comer tofu, cuando quizás ni siquiera es pertinente culturalmente, ¿no? Quizás a mí lo que me gusta comer es
amaranto, porque es lo que crece. Ojalá ya diera yo no sé qué por tener un campo ahí enfrente en donde crece libremente el amaranto y lo pueda cosechar y consumir, ¿no? No es el caso, pero la alimentación también basada en plantas tiene que ser contextual, situada, ¿no? No necesariamente estando en México quiero consumir el acai de Brasil, que no solo deja una huella de carbono inmensa, no es necesario que se consuma estos productos para ser vegana. Y lo que decía Vic, ¿no? Ese veganismo mainstream lo que te vende es consumir todos estos productos procesados que se parecen mucho a lo que consumíamos cuando consumíamos animales, ¿no? Entonces, visibilizar estas prácticas. Yo sé que no es sencillo y que quizás pareciera como un esfuerzo muy individual, pero como tú dices, a veces ya no tenemos el tiempo o estamos quemadas de los años que ya fuimos activistas, pero yo creo que ampliar esas voces y en la medida en que nos organizamos como ahora a discutirlo, podemos llevar como esas semillitas a las colectivas en donde ya estamos, que quizás no son veganas o no son antiespecistas. Por ejemplo, si yo me muevo en espacios feministas, voy tratando ahí como de hablar de algunas cosas, porque también, o por ejemplo con el lenguaje, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué tienen que ver los cerdos con los violadores machistas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí se me ocurre, ir como haciendo esta introspección muy personal, dialogarla con otras personas y visibilizar lo que ya se está haciendo. Yo también quería agregar que a veces nos pasa con estas megas organizaciones que realmente parecen que están siendo un montón, entonces entiendo esto como, bueno, no hay otro espacio, bueno, voy ahí. Pero yo también invito a la reflexión de Anonymous for the Voiceless, por ejemplo. Realmente, ¿qué están haciendo? Como más allá del activismo a pie de calle y demás, ¿como realmente funciona eso? O sea, ¿funciona después de 10 años seguir gritándole a la gente en la calle abusadora de animales o mostrando imágenes como súper violentas de animales? Yo también cuestionaría desde ese lugar, no solamente como, bueno, quiero hacer algo, pero también como, bueno, si vos vas a usar tu tiempo, tu cuerpo para hacer un activismo que realmente valga la pena, que realmente te haga sentir como, bueno, hoy dediqué mi tiempo y trabajo en esto y que no sea una cosa como, bueno, hice esto, pero la verdad es como no sé si funciona, que es un poco también lo que pasa y lo que te buscan vender esa falsa sensación de que estás haciendo algo por los demás animales, pero la realidad es que lo único que hiciste fue mostrarle imágenes violentas a otra gente, esperar que le genere un impacto visual, pero no podés asegurar que eso realmente va a generar el impacto que vos estás esperando. Yo, o sea, por un lado eso, ¿no? Por un lado, yo como realmente considero de que, por lo menos para mí en lo personal, no me parecen tan importantes la organización Anonymous for the Voiceless como lo era para mí hace 5 o 10 años. De ese lugar. Y de otro lugar también como, bueno, ¿qué cosas podemos hacer que no sean solamente desde el activismo a pie de calle, ¿no? Porque yo conozco personas veganas que son artistas, conozco personas veganas que son que se dedican a la cocina, yo me dedico a la comunicación, bueno, fotógrafos, hay como un montón de habilidades que justamente lo lindo es eso, que podamos usar diferentes habilidades para diferentes lugares, ¿no? Y yo también insistiría mucho en poder como mantener espacios, ¿no? Porque lo que yo siento que pasaba mucho era como esta super emoción de, bueno, crear un espacio de cero, que yo hice eso y estuvo buenísimo, pues no lo pudimos mantener. Entonces creo que también para mí lo que habría que intentar hacer un poco más es mantener estos espacios, ¿no? Por ejemplo, bueno, este lugar, Círculo de Estudios Antiespecistas, está buenísimo que exista este espacio. Bueno, ¿qué pasa con otros, no? Con otros espacios que intentaron y después quedaron ahí. Y bueno, también para mí también lo importante es poder mencionar, por ejemplo, yo hoy que dije, bueno, están estos ejemplos de lo que yo considero fue un activismo interseccional en la acción. Que ahora, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es Amigues por las Calles, que es un colectivo que está en Buenos Aires, ¿no? Pero hay otros también espacios que capaz que no se identifican como vegano, pero hacen también acciones que están relacionadas al antiespecismo. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo que nada que ver, ¿no? Yo el año pasado estaba militando en otro espacio de política, nada que ver con el veganismo, nada que ver, otra cosa, ¿no? Y en un momento teníamos que hacer un evento para recaudar fondos, ¿no? Y estaba la idea de, bueno, la opción de comida no vegana, obviamente, y me dijeron a mí, che, Vic, ¿te querés encargar de la opción vegetariana?
Yo dije, che, ¿y si hacemos una opción vegana en vez de vegetariana? Sí, bueno, dale. Todos con la esperanza de que no iba a vender nada y terminó vendiendo más la opción vegana que la opción no vegana en un público donde no era vegano particularmente, pero yo misma me sorprendí de decir, ah, mirá qué loco, que hay un montón de personas vegetarianas o veganas o con interés de consumir cosas veganas que están en otros espacios también. Y que eso también me parece re interesante de poder visualizar también, ¿no? Otro ejemplo, yo estaba hablando hace un rato de un colectivo de feministas antiespecistas que en su momento ayudé a fundar y después siguió su camino, ¿no? Y que algo que hicieron que me parece re importante fue incentivar a que exista el taller antiespecismo en un encuentro feminista, o sea, hacerlo al revés, en vez de insistir por el veganismo, por el antiespecismo, que sabemos que es una comunidad difícil en términos de encontrarnos y demás, bueno, intentar ir por lo que parezca más fácil, ¿no? Siento que hay como un montón de cosas que podemos hacer, desde cosas muy básicas, y nos quedamos porque nos vendieron esa idea de que el activismo a pie de calle es lo único que podemos hacer, que nos quedamos de ese lugar. Entonces, como, bueno, como no sé qué hacer. Y no, capaz hay un montón de cosas que puedes hacer. No sé, digamos, específicamente en qué círculos te movilizás y demás, y qué sé yo, pero por ejemplo, yo me di cuenta que no sirvo para cocinar, no sirvo para liderar un super movimiento, pero sí me gusta comunicar ideas, por ejemplo, me gusta investigar y comunicar ideas. Bueno, intento hacer eso, entonces me armé un Instagram que tengo 400 seguidores y me viene súper bien porque ahí comunico mis ideas y en lo personal, yo hoy en día siento que estoy generando más impacto con mis redes sociales yo solita que el impacto que yo pensé que generaba hace 10 años atrás porque estaba en una ONG por los demás animales, que me decían que era lo más, ¿no? Como que siento que también un poco, por lo menos para mí, es la invitación también a cuestionarnos esas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Nada, perdón, me fui por las ramas, pero un poco eso. A mí me gustaría mencionar que, bueno, ya hablamos de cómo podemos accionar a favor de, siendo, ¿no? Esta comunidad sobre el movimiento y poder que este movimiento sea como revolucionario, ¿no? Ya vivimos en México esta etapa de un activismo hegemónico, pero también me gustaría mencionar que hay muchos animales de otras especies que también nos necesitan, ¿no? Entonces, quizá pudiéramos informar que esta es una parte en la que últimamente está trabajando Clamor de Libertad, en la parte de mencionar a los demás animales como individuos. Y entonces conocer cuáles son sus necesidades de especie. Sí, y entonces también pudiera haber esta parte, ¿no? Yo veo muchos grupos en otros países muy lindos que hablan sobre las palomas y que hablan sobre los perros y que hablan sobre los caballos. Esto es fundamental porque no nos quedamos solamente con el rescate, no nos quedamos con este sabor, porque entonces estamos trasladando a los demás animales de un lado hacia otro pero ¿y qué? O sea, ellos tienen que tener algo en sus propias vidas, como un interés en su propia vida, no solamente el vivir, porque ya me sacaron de la explotación animal, pero me llevan hacia otro sitio. Entonces, las labores de los santuarios que están haciendo, santuarios antiespecistas, porque, ay, bueno, ya aquí en México los explotadores también dicen, tenemos nuestro santuario y se llevaron a un elefante que se llama Big, este es un ejemplo, ¿no? A Big Boy se lo llevan a un sitio donde está siendo exhibido y dicen, es que es un santuario. No, bueno, los santuarios antiespecistas, los santuarios que se dedican a apoyar a otros animales de manera ética. Eh, Esta labor es muy importante. Es una labor que tenemos que hacer de cómo nos debemos de relacionar con los demás animales. Yo les puedo decir que documentando todos estos años, he visto que en las comunidades donde no hay en las comunidades rurales, hay una relación con los demás animales, aunque haya explotación, sí, lo hay. Hay comunidades que tienen relaciones con otros animales de respeto, vínculos de verdad, de apoyo mutuo, de cariño. O sea, también tenemos que evolucionar en esta parte en la que solamente estamos viendo a los animales como víctimas. O sea, eso basta. O sea, sí son víctimas, pero ellos también están resistiendo y necesitan nuestro apoyo para que nosotros podamos
decirle a la gente que son individuos, que tienen intereses, que tienen necesidades de especie, que no solamente es que, por ejemplo, en el proyecto que tengo de perros, no solamente es que vas, lo adoptas y entonces o lo sacas de la calle y entonces, ¿qué más vas a hacer por él? O sea, él necesita recuperar su animalidad, que era algo que estaba mencionando Lidia. Sí, o sea, este recuperar nuestra animalidad nosotros mismos y también que los demás animales recuperen su animalidad, tenemos que informar sobre estas situaciones, sobre esto que es no solamente el hecho de que ya lo rescatamos, ya está libre, ya lo liberamos, sí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ellos? Creo que es una parte muy importante en el movimiento en que tenemos que dar un paso adelante y decir, vamos solamente a ver a los demás animales en esta forma paternalista donde ellos no tengan agencia. A mí me gusta hablar de autonomía porque es una palabra que para mi comunidad le va bien, ¿no? Agencia suena como un poquito más de una forma en que no toda la gente lo pudiera comprender y no porque no puedan comprenderlo, pero autonomía es esta parte de estas facultades que tenemos como animales. Y es indispensable que también el movimiento voltee a ver a los demás animales y entonces, ¿qué estamos haciendo como activistas para que ellos recuperen su animalidad? Muchas gracias. Eh, Puedo, no sé si me den chance tengo aquí anotado algo que escribí y que me gustaría compartir sobre lo que hablaban mis compañeras Lidia y Victoria, que ya no tiene nada que ver con lo que mencionaba Mariel. em, Donde se habla que no se te quita lo machista, ¿no? De que lo vegano no te quita lo machista. Es muy terrible que dentro del movimiento, y sí lo veo terrible, que dentro del movimiento haya un apoyo mayor a los hombres que tienen a los hombres por parte de las mujeres, porque es algo muy, muy significativo que a mí me ha tocado experimentar. Esta parte donde a nuestro compañero se le dan todas las herramientas, se le da todo el apoyo, se le da toda la difusión y a las otras compañeras las invisibilizamos, las cancelamos por su discurso, por su forma de activar y creo que es una parte también importante que debemos de recalcar en el movimiento. Que que es en su mayoría, lo mencionó Victoria, que en su mayoría somos mujeres y que como mujeres, ¿no? Debemos de apoyarnos y debemos de dejar estas prácticas donde al hombre se le, no sé, como que se le ensalza, como que se le endiosa y entonces él es el único que puede hacer, ¿no? Grandes cosas, cuando hay otras compañeras que están trabajando muchísimo por la liberación animal y que se esfuerzan un montón y que no tienen el reconocimiento, no tienen, no se les valora de esa forma y también es necesario que podamos apoyarnos entre todas, entre todos, entre todes, pero sí es esta parte donde se ven muchas, se han visto obligadas a tener que hacer este tipo de apoyos a los proyectos de compañeros hombres. Y es muy triste esa parte. Bueno, al menos yo lo veo muy triste porque este, no se recibe el apoyo hacia otras compañeras que también lo necesitan o compañeros que también lo necesitan. Ay, Bueno, compañeras, perdón, no sé si hay Nahuel, más introducciones. perdón, Nahuel, perdón, discúlpame. También les recomiendo este libro. En el círculo seguramente les vamos a poner ahí todos los libros que estamos recomendando. Este libro de Creep de Sonora Taylor es una joya, es maravilloso, de verdad. Vemos desde otra perspectiva completamente diferente. Aquí en México, me lo hicieron favor de traer desde el otro lado del charco, pero en la librería Utópicas, aquí en México, lo pueden pedir o si hay existencia también lo pueden encontrar ahí. Y otro libro que les quiero recomendar
de lo que hablaba sobre esta autonomía o agencia de los demás animales que están resistiendo en la explotación. Se llama Resistencia Animal. No lo tengo, no lo he podido conseguir, pero es un excelente libro. Ya, ahora sí ya me callo. Gracias, Nahuel. No, no, por favor. Sí, también iba a nombrar a Sunara Taylor. Y también está su hermana, tal vez que no la conozcan, o por ahí sí, que es vegana, activista, artista y tiene un enfoque ambiental. No sé si hoy se entendió lo que estaba diciendo, pero que lo que hace el veganismo hegemónico es justamente callar esas voces, como la de Katia Faría, que tiene un antiespecismo queer, como lo de Marta Tafala, que busca que el veganismo se haga un puente con el ecologismo profundo, Martina Davison en Brasil, con su antiespecismo converso y subversivo, bueno, y así, ¿no? Y otra cita de un veganismo internacional politizado es Veganos por Palestina, Vegan for Palestine, que está justamente en zona de guerra, en un genocidio, ayudando familias, ayudando activistas y rescatando animales. Entonces, estás en una lucha fuerte contra el greenwashing, el veganwashing y el sionismo. Y bueno, y así vamos a encontrar varios colectivos, el colectivo Vegano también, y los veganismos populares. Y me gustaría dejar acá también para seguir este debate. Van a venir otros conversatorios, invitamos que se sumen. La idea de este primer conversatorio con este enfoque es poner en agenda y seguir construyendo para salir de ese espacio de nicho y invitar a esas personas que se están cuestionando por qué funcionan las cosas como funcionan. Y esto, ¿no? De que lo que carece el veganismo hegemónico es que no tiene inserción social. Entonces, no se va a mover la aguja, porque no es solamente que denunciamos que hay racismo, hay xenofobia, hay machismo, son ultracapitalistas, es que el camino hacia la liberación animal no es un camino de voluntarismo que le pedimos a las personas que cambie y consuma vegano. Si no se mueve el punto político, con un llamado a la ética y a la moral, la sociedad no se va a transformar. No tenemos que olvidar eso también, porque una de las cosas que dicen sus argumentos es que la lucha por la liberación animal es una lucha ética, que no es política, ¿no? Ese es un grave error de caracterización, pero en ningún momento cuestiona el capitalismo, ¿no? Entonces, consideramos este veganismo multidimensional, eh, antiespecismo político, anticapacitista, anticapitalista, diverso, de abajo hacia arriba, con sus matices, tiene que trabajarse desde ahí. Entonces, el círculo es un espacio que quiere formar y dar herramientas para eso, no tienen la verdad develada, pero es ese espacio, ¿no? Y así podemos estar en más debates que son geniales, que son necesarios, y seguimos invitando que se sumen, que cuestionen, que critiquen en algo profundo, porque es lo que nos va a dar esta perspectiva y generar más preguntas. Cuando hablaba con cada una de ustedes, les decía, bueno, no, quiero que venga gente que se está cuestionando, que se está preguntando, ¿no? Porque sabemos, esa amiga que ya está en el antiespecismo feminista, politizado, bueno, pero tenemos que ganar y empezar a construir hacia ese otro lugar porque está en crisis, porque otro de los puntos clave del veganismo hegemónico, que está en crisis y salen a llorar de todos lados, porque no hay gente para sus actividades. ¿Y por qué no hay gente para sus actividades? Por esto mismo que estamos describiendo, porque sigue repitiendo el modelo colonial, hegemónico, capacitista, capitalista, porque lo que hace es no criticar el modelo capitalista y decir que no hay política de por medio. Entonces, el activismo es político, el feminismo es político. También, más adelante, yo le voy a dedicar un tiempo, para junio, voy a estar dando unas capacitaciones y talleres de otro frente que hay, también el de marxismo y liberación animal, como existe el frente anarquista, también existe el frente marxista, como existen las redes antifascistas, veganas y feministas. Entonces, si no trabajamos en unidad de acción, que es importante, quedamos así, ¿no? Desmembrados, desmembradas, porque como comentaba Vic, claro, ella hizo fácil, armó su red, está genial lo que está haciendo, entonces tenemos que empezar a unir esas voces con todas las colectivas, con todos esos espacios, y empezar a trabajar en unidad de acción con estos matices diferentes. ¿Por qué? Porque Anonymous, en la organización que sea, ¿por qué resiste? Porque tiene plata, porque hay estructuras armadas.
Entonces no tenemos que escaparle y perderle el miedo a las estructuras. Hay estructuras asamblearias, democráticas, y tenemos que fortalecer eso. Para eso también está el círculo y todas las redes que vayan sumando, porque justamente no es que está todo escrito, está todo por hacer. Así que con esto les agradezco, ya estuvimos casi 2 horas y nos podemos estar 8 horas más. Agradezco también el equipo de LSA Vegan, imagínense, están acá, otro trabajo también en esta lucha anticapacitista, y tenemos que sumar más voces, más voces diferentes, de territorios que nos va a dar una perspectiva y seguir trabajando. Así que yo les agradezco. Si quieren hacer un cierre, ustedes cada una, listo, y les invito a que nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes. Bueno, ahí les comenté mi Instagram en el chat por si me quieren seguir y seguir en contacto. Y otra cosa que me gustaría, me acerco un poco, pues tengo el gato encima, ahí está. Algo más que me gustaría agregar es que a mí me sorprendió mucho estos días que me empezaron a seguir espacios interseccionales antiespecistas, muchos de México, porque en Argentina siento como que, por lo menos yo en el último tiempo, no conocía muchos espacios veganos interseccionales. Y al escuchar a Nahuel mencionando un montón, es como muy loco que estamos, pero estamos como en distintos lugares. Estaría bueno como intentar eh, poder como concentrar estos espacios que tenemos en redes como más concretas, ¿no? Recién estaba pensando que bueno sería tener una especie de Discord, o Discord, yo lo digo porque soy una señora, no sé si está bien, pero algún espacio donde podamos también articular capaz ideas, no, o sea, está buenísimo este espacio, pero también está bueno como seguir en contacto bastante seguido, ¿no? Pero bueno, nada, unas ideas ahí que se me fueron ocurriendo, pero bueno, para cerrar, les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que vinieron hoy. Muchísimas gracias al Círculo de Estudios Antiespecistas por el espacio, por el espacio. Muchas gracias a Sofía y Lidia, que yo no las conocía y fue como un honor, y ya las amo mucho conocerlas. Y nada, muchas gracias también a las personas que están pudiendo traducir esto, porque era algo que yo no había considerado y fue como medio último momento, así que muchas gracias. Así que nada, hasta acá les dejo en paz y bueno, espero que sigamos en contacto. Pues de mi parte también muchas gracias, Nahuel, por la invitación. La verdad es que desde el año pasado no me había involucrado en estos temas y pues me hacía mucha falta, así que ha sido como un respiro en medio de esta realidad capitalista en donde hay que trabajar muchas horas y no da tiempo de muchas cosas que uno quisiera. Y también ha sido un gran gusto conocerte, Vic y Sofía. Espero poder seguir compartiendo más espacios con todas las personas que estamos acá y lo que dice Vic, ¿no? Tratar de como de relacionarnos, de armar esa red, porque existimos y a veces no sabemos dónde estamos, pero existimos y resistimos. Así que muchas gracias por estar acá y les mando un abrazote. Yo los quiero motivar a que también lean a mis compis de Animales y Sociedad. Cuando yo empecé a cuestionarme todo esto sobre la decolonización y otras formas de ver el activismo vegano, ellos me apoyaron muchísimo, sus textos son maravillosos, hablan sobre muchos activistas del sur global, donde podemos comprender, y si tienen dudas, llámenos, búsquenos, no desistan, porque de verdad a veces el sistema nos empuja así como a decir, ay no, pero no, 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 o nuestros propios compañeros nos dicen, no, tantos cuestionamientos y todo, pero la verdad es que vale muchísimo la pena tener una perspectiva real de lo que es en nuestro contexto latinoamericano, del sur global. Y por supuesto que nunca dejar de lado el apoyo a otros compañeros de otras partes del mundo que también están activando desde sus trincheras, porque es importante. O sea, esta resistencia la hacemos entre todos. Entonces, pues les agradezco muchísimo la invitación a Nahuel. Muchísimas gracias por la confianza y un abrazo bien grande, Victoria, Lidia. Gracias a todos. Bueno, cerramos acá entonces, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bien, bien. Adiós.
Adiós, nos vemos.